¿Qué pasó, mi gente de YouTube? En el día de hoy vamos a hablar sobre las motos más deseadas para ambientes urbanos. Mucha de esta información es sacada de internet, no todo es opinión mía, tengan en consideración eso. Y bueno, aquí les voy a hablar sobre un poquito sobre las motos y vamos. Bueno, si sabes que si vives en una ciudad y probablemente estés en una ciudad, a veces salir a rodar, o mejor dicho, a veces moverse de un lado a otro puede ser un poco difícil. Las motos son una alternativa excelente para viajar, te da muy buena economía, gasolina, en teoría bien barata, te puedes estacionar en cualquier lugar si la ley te lo permite. También evitas bastante el tráfico y bueno, también además de llevarte de un punto A a un punto B, puedes tener mucha diversión en una de estas motos. Ahora, quiero que tengan en mente que muchas motocicletas tienen limitaciones para viajar en carretera. Algunas son demasiado poderosas o incómodas y otras son un poco, diría yo, que les falta un poco de poder para agarrar ciertas velocidades o rebasar otros vehículos. Empezamos con la primera moto. Esta es una moto que realmente no conozco. Se llama una Suzuki TU 250X. Es una moto, diría yo, muy buena para principiantes. Claro que en mi opinión yo tengo otras y tengo un video que pueden ver para cuáles son las mejores motos para principiantes. Pero en este caso, esta es una moto que la gente está buscando bastante, porque aparte de ser 250, es muy sencilla. Entonces pesa solamente 326 libras, es muy fácil de maniobrar y obviamente para las ciudades esto es excelente. Y aparte de esto te da una super economía. Claro que la moto es bien sencilla, tengan en mente eso, y el precio de la moto es alrededor de $4.400 americanos. Todo lo que vaya a decir de ahora en adelante son en dólares americanos, ¿ok? Bueno, seguimos a la Honda Grom. La Honda Grom es una moto chiquitita que ahorita mismo está muy popular gracias a los motobloggers que hablan en inglés allá en Estados Unidos. Diría yo que esta es una moto que para la persona que está buscando un scooter o está buscando algo pequeño, esta sería una buena alternativa. Ahora tengan en mente que esta motito tiene bastantes pelotas, ¿eh? Tiene bolas, ya que la Grom se utiliza bastante para realmente hacer lo que haces en una supermoto y hacer travesuras por ahí. Pero ya al ser una moto 125cc, realmente es como una pit bike y te permite hacer lo que te da la gana y no tendrás muchas repercusiones en caso de que te suceda algo, ¿no? Aparte de eso, pesa muy poco, solamente 125 cc, tiene 9 caballos de fuerza y bueno, realmente es fácil de manejar y cualquier persona podría manejar una de estas motos. El precio de venta de esta moto es aproximadamente $3.200. Ahora, la siguiente moto es una de mis favoritas, de la que yo opino que es muy buena para principiantes, y esta es una Yamaha YZF R3. No, se me iba el inglés, ¿eh? Bueno, esta es una muy buena moto para las personas que están aspirando a meterse en el mundo de las motos deportivas. Esta es una moto con un motor parallel twin o de moto, el motor es en paralelo, 321cc, tiene 42 caballos de fuerza, es suficientemente rápida y ágil para divertirte en tráfico o fuera en carretera.
También no es muy pesada, que digamos, y la posición de manejo es relativamente relajada, así que creo que esta es una excelente moto. El precio de venta ahorita mismo está entre 5.000 a 5.500 dólares americanos. Y bueno, si puedes conseguirte esta moto, realmente ve por ella, porque se acaba. Ahora quiero que entiendan algo. Tengo un video sobre esta moto por si la quieren ir a ver. Bueno, seguimos por la siguiente moto. Esta no la conozco mucho, la he visto un par de veces porque es la Scrambler de la Ducati. Aunque la Ducati Scrambler tiene un par. Esta es la Ducati Scrambler 62 o 62. Esta es una moto muy elegante. Es muy popular por la Ducati. Ducati está haciendo un mercadeo gigantesco para promover esta moto. La moto pesa aproximadamente 403 libras. Tiene un motor de 399 cc, aproximadamente 41 caballos de fuerza. Y bueno, tiene un look muy diferente. Pareciera como una Harley Café Racer con naked. Si puedes ir por una Ducati, créeme que esta moto es diferente. El precio de estas motos es aproximadamente $8.000. Bueno, para la siguiente moto que tenemos acá es una Harley Davidson Street 750. Yo no soy muy fanático de las Harleys, pero hay muchos que sí. Entonces por este motivo estoy incluyendo esta en esta lista. Básicamente lo que es la Harley, ellos han querido sacar una nueva 750 obviamente para la carretera, pero también está disponible en una versión en 500. Ahora, realmente estas son motos crucero. En este caso es un poco más ágil y más versátil que las otras Harley que conocemos, que relativamente son un poco más pesadas. Y bueno, realmente está enfocada en un entorno urbano y no solamente salir a viajes largos, ¿no? Pero igual tiene todo el ADN de la Harley de la vieja escuela. Así que si te gustan las Harleys, chequea esta moto a ver qué te parece. Ahorita el precio de esta moto es aproximadamente $7.500. Para que tengas una idea, no sé en qué países estén, pero si puedes, ve por ella. Bueno, para la próxima moto, esta es una bien breve, ya que también puedo recomendar otra. En este caso estoy recomendando, o está deseada, la Honda CB300. ¿Okay? Esta es una moto relativamente nueva que ha sacado la Honda para poder competir con las nuevas tendencias de la Yamaha R3, la Yamaha FZ3 o MT-03 y la Kawasaki Z300. Esta es una moto diseñada para la ciudad, es un estilo naked, es súper ligera, tiene un motor 300 por la cual cualquier principiante pudiera tener la facilidad de manejar esto mientras que sea adulto. Y bueno, prácticamente es eso. No tengo precio todavía, puedo pensar que debe estar similar a los $5.000. Ahora, la próxima moto es una moto que en mi opinión no la debería de incluir, pero está en la lista y realmente hay que decir porque la están comprando. Si no la están comprando, no estaría aquí. Sería la Moto 0S, que es una moto hecha totalmente eléctrica o de batería. Básicamente es para las personas que están conscientes del medio ambiente. Es pequeña, es ligera, tiene muy buena aceleración, te da aproximadamente 121 millas. Y bueno, es una moto que no hace ruido, así que para el que le gusta manejar moto sin clutch y sin muchas cosas, o ya sea que esta es la moto que te gusta, bueno, aquí está, y el precio es de $9.895. Puede variar obviamente. Bueno, sigamos para la próxima moto. La próxima moto es la Suzuki DRZ 400 SM. Esta moto ahorita mismo está difícil de encontrar en los mercados latinos, pero en mi opinión, yo creo que a mí me gustaría ver si me consigo una de estas motos ahora que estoy acá en Canadá. Y bueno, estas son supermotos y son básicamente fantásticas para cualquier situación, ya sea en ciudad
en carretera, en lo que sea realmente, incluso off-road. Es de un tamaño delgado, es ágil, tiene suspensión bien larga, puedes absorber de todo, puedes subir, bajar escaleras, puedes tirar wheelies o caballitos. Es la única supermoto de bajo desplazamiento de fábrica, incluyendo la WR250X en el mercado. O sea que ya viene de fábrica, sí, es legal para calle, etcétera. Su motor es de 398 cc y es fácil para cualquier piloto nuevo poder usar esta moto. Puede ser que el tamaño intimide un poco, ya que las supermotos tienden a ser altas. El precio de venta de esta moto nueva es aproximadamente de $7,189. Claro que la mayoría de las personas buscan esto en una moto de segunda. Ahora, para la próxima moto es una KTM Duke 690. Personalmente yo he usado esta moto y me parece que es fabulosa. Bueno, digamos que esta es una supermoto que la han transformado en naked. Básicamente es una DRZ400 con un motor 690 con diferentes body kits, y esto hace que tenga más potencia y un poquito más de estilo. Tiene 69 caballos de fuerza y bueno, 337 libras. Básicamente es otra moto guerrera para cualquier situación urbana. Aproximadamente $9,000 nueva de paquete. Bueno, la próxima moto sería la Kawasaki KLR 650. Esta es una moto legendaria. Todos los venezolanos o colombianos saben que esta es una moto excelente para cualquier situación. Son capaces de absorber cualquier golpe en la calle, baches. Básicamente es una supermoto. Te permite tener más almacenaje, ponerle un poco de cosas. Pero mayormente esta es una moto de aventura donde la gente a veces se va a explorar lugares, a acampar a lugares. Es todo terreno, así que no estás limitado a mucho. Y bueno, el precio de venta de esta moto está en $6,599. Y bueno, pasamos a la última moto, que es la que menos recomendaría yo, pero es todavía bien deseada. Sería la Honda NC 700X. Esta es una moto que tiene una posición vertical de montar el caballo. O sea, estas, digamos yo, es una naked. Esta es como en otra supermoto. Tiene un perfil delgado, tienes una buena altura, también se comporta muy bien, pero es 700 cc. Diría yo que también tiene bastante buen almacenamiento. Se le puede incluir muchas más cosas para almacenar. Y bueno, básicamente esta es una moto para cualquier situación, pero solamente para carretera. Y creo que por $600 adicionales puedes agregar una transmisión de doble embrague y frenos ABS. Y bueno, básicamente esta es una moto más urbana. Bueno, creo que eso es todo por el día de hoy. Claro que hay muchas otras motos, como todas las japonesas. Sabemos que todos estamos buscando la R6, la Kawasaki, la Suzuki. Pero bueno, estoy enseñándoles algo nuevo. Espero que les haya gustado el video. Si tienen si tienen una de estas motos que ustedes tengan preferencia o que ustedes crean que es la mejor de todas las que están ahí, me puedes dar un comentario y me dices por qué. Y yo estoy de seguro que te hago una respuesta. Y bueno, muchas gracias por todo. Acuérdense de suscribirse a mi canal. Ya estamos llegando casi a los 5.500. Estoy tratando de competir horriblemente con todos los otros motobloggers, ya sea de español y los de inglés también. Así que ayúdenme, somos todos un equipo y nos vemos luego, muchachos. Ooh, baby, on the track I'm going vroom vroom. Try and catch me when I pull up in that zoom zoom. Oh no, please don't make that call. Me don't want no cause, they ain't ready for the cause. Ooh, baby, on the track I'm going vroom vroom. Try to catch me when I pull up in that zoom zoom. Ooh, boy, driving by the shore, looking for some more, and my Rari going roar. Want you to work, I heard about your resume. Skirt, open up the
blessing me. Word, yeah. Oh no, no, don't pressure me. Yeah, ooh, yeah. Roll out with the referee. Curb, yeah, yeah. I'm turning left now. Burn, yeah. The rubber's on my chest now. First, no, you're not the first one. They done told me I'm the worst one. Yeah, always the pedal to the floor. Yeah, I'm already